Galicia es el principal exportador de madera de España. A pesar de la crisis, el sector ha logrado aumentar la venta en el exterior un 20% debido a la alta potencialidad de los montes gallegos, que abarcan 2/3 de la superficie de la comunidad. La actividad vinculada al eucalipto ha sobrevivido de una mejor manera o ha tenido más capacidad de frenar la crisis o de paliar los efectos negativos y las consecuencias que la crisis económica ha tenido en el sector, debido a que la pasta de papel ha tenido un comportamiento positivo en los mercados internacionales. La pasta de eucalipto se ha encarecido, pero la madera se paga peor que nunca. Lo saben los propietarios particulares, a los que la crisis les empuja a rentabilizar su patrimonio a pesar de perder dinero. En Galicia, el número de familias que han vendido su madera el año pasado ha aumentado un 17%, de 40.000 a 47.000. A maioría dos propietarios teñen o monte como un aforro, non teñen o monte como negocio. La Federación de Asociaciones de Madera Promagal ha pasado de tener 3.000 asociados particulares a contar con 5.000. La principal razón es la capacidad de estas organizaciones para negociar con las grandes empresas. O propietario debía vender a madeira a peso, a tonelada, porque vende o que ten. De outra maneira, pois vende o que lle dan. Pero cuando las llamas arrasan una parcela, el dinero se esfuma. En aquellos lugares, en aquellas parroquias en Galicia, en donde se cuida el monte y en donde hay asentada una industria de transformación, el número de incendios y la virulencia de los mismos es inferior. Es decir, lo que tiene valor no se quema. Los incendios y la amenaza de traslado de la fábrica de Ence de la Ría de Pontevedra preocupan al sector. La industria maderera en Galicia genera 21.000 empleos directos y factura 1.700 millones anuales, el 3,5% del PIB.